Allí en Mateo capítulo 22, versículo 1, vamos a ver en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando lo tenga puede decir un fuerte amén, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir, y volvió a enviar a otros siervos, diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venir a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Y al oír el rey se enojó, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamar a las bodas a cuantos halláis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no tenía vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y de manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Va? Gloria al Señor. Tome su lugar, hermanos, alabando al Rey. Jesús usó mucho, hermanos, en estar hablando por parábolas. Las parábolas, ¿verdad? Esto inquietaban mucho, hermanos, a los escribas y fariseos, a los principales sacerdotes. Más que tranquilizarlos, los inquietaban, porque en muchas de las ocasiones ellos sabían que se estaba refiriendo a ellos. Y una parábola, hermanos, el Señor utilizó parábolas para que dice que oyendo no entiendan. ¿Va? Muchas de ellas era para que la gente al oírlo no comprendieran, pero para otras personas, hermanos, esas parábolas iban a revelarles misterios que estaban ocultos desde hace mucho tiempo. Y ahí en San Mateo capítulo 13, versículo 34, ahí en Mateo, dice: todo esto hablaba Jesús por parábolas a la gente. Sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca. Y luego, ¿qué dice, hermanos? Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Cuando el Señor habla parábolas, hermanos, y Él dice esto es comparado o es similar al reino de los cielos. Esta es la manera en que Dios trabaja. Y para que nosotros lo entendiéramos, hermanos, cosas que estaban ocultas desde los fines de los tiempos de antes, ¿verdad? Que estaban ocultas, que la gente no sabía cómo trabajaba el reino de los cielos. El Señor empieza a ilustrarnos, dice: el reino de los cielos trabaja de esta manera. Y lo vamos a comparar a un rey que hace una fiesta a su hijo, una fiesta de bodas a su hijo, y envía a sus siervos para que llamen a ¿quiénes, hermanos? A los convidados. Si vieron que había dos grupos, ¿va? Unos que habían sido convidados y otro grupo que no había sido convidado a las bodas. ¿Sí lo vieron, ¿va? Sí, amén. Y cuando envía al primer grupo, hermanos, es el grupo ese de convidados, es el pueblo de Israel. Y vamos a hablar de Israel, que acá a todos nos gusta hablar de todos, ¿verdad? De los demás, ¿no? Ese pueblo, hermanos, era un pueblo rebelde. Era un pueblo que se le hizo el llamado. La palabra llamados es invitados, es la misma palabra. Fueron invitados a las bodas, pero ellos no hicieron caso, hermanos. Constantemente el Señor enviaba siervos. Los siervos que el Señor enviaba eran los profetas. Y aquellos escribas y fariseos que eran honestos, que eran servidores del Señor, Él constantemente enviaba a sus sacerdotes para que estuvieran hablándole al pueblo, para que el pueblo se viniera y se pusiera cuentas con Dios.
La palabra bodas es unir, unirse. Ellos estaban llamando que se vinieran y se volvieran a unir a Jesús, a Dios. Pero ellos no quisieron, hermano. La Biblia dice ahí en Romanos 10:21, dice: pero acerca de Israel, todo el día extendí mis manos a un pueblo, ¿cómo dice, hermanos? Rebelde y contradictorio. Era un pueblo, hermanos, que el Señor le hablaba, lo invitaba, insistía para que vinieran a Él. Y era un pueblo rebelde, hermanos. Y además de rebelde, era un pueblo contradictor. Dice también en el Salmo 81:11: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. ¿Sí lo está viendo? Constantemente. Ahora pregunta, hermano. Anteriormente, hermano, las bodas se celebraban y eran bodas de una semana. 7 días de fiesta. Es más, cuando la gente era invitada a una boda, tenía que llevar ropa para 7 días. Era una fiesta en grande. Ahora imagínense, esta fiesta era una fiesta de un rey. ¿Cuánto tiempo? La Biblia no dice cuánto tiempo, pero ¿se acuerdan cuando Artajerjes fue el que hizo una fiesta grande, ¿va? Y que su esposa no quiso ir? ¿Se acuerdan? Y eran meses los que duraban las fiestas, hermano. Y la fiesta era lo mejor, pues, para la gente. Siempre esperaba las fiestas porque había la mejor comida, los mejores vestidos, todo eso. Y estos hombres se dedicaron a rechazar el llamado de Dios cuando el Señor les estaba ofreciendo siempre, ¿qué cosa? Lo mejor. El pueblo de Israel no quería. Jeremías 7:13 dice: ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas cosas, se está rechazando constantemente a la invitación de Dios, dice el Señor: aunque os hablé desde temprano y sin cesar. El Señor era constante, hermanos. No oísteis, y os llamé y no respondiste. Si usted sigue leyendo, dice que el Señor los iba a echar de la tierra. Y les dijo: los voy a echar de la tierra como lo hice con sus hermanos Efraín. La Biblia, hermanos, en este tiempo el reino de Israel estaba dividido en dos. Era la parte norte, que se consideraba como el reino de Israel, 10 tribus, y la parte del sur, que era el reino de Judá, 2 de las tribus. Pero en la Biblia, muchas veces, cuando la Biblia menciona a Efraín, se está refiriendo al pueblo de Israel. Y dice: así como eché a Israel, así como eché a Efraín de la tierra, por los asirios lo habían llevado cautivo, así dice, les dijo al pueblo de Judá, así les va a pasar a ustedes por su constante rechazo a la invitación de Dios, al llamado de Dios, porque llamo y no responden. Y verdad que hay gente que es así, hermano, que constantemente se les está hablando la palabra de Dios y constantemente están rechazando la palabra de Dios. Pero después, hermanos, vemos el segundo grupo. El primer grupo rechazó, que es el pueblo de Israel. Ahora, el segundo grupo era un grupo que no había sido invitado. Y no era un grupo selecto solamente, sino que era un grupo donde abarca a todos. En el Marcos capítulo 16, versículo 15, porque el pueblo de Israel rechazó la invitación, ahora el Señor dice a sus discípulos, a sus siervos, vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ¿qué dice, hermanos? Será condenado. Ahora la invitación es para todos nosotros, sin importar de dónde seamos. Vayan a todo el mundo. El Señor Jesús dijo también en Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí, ¿quiénes, hermanos? Todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Cuando el Señor vino, hermanos, esta parábola ilustra el pasado, el presente y el futuro. El pasado, de que el pueblo de Israel venía rechazando la invitación de parte de Dios. El presente era el momento donde se enviaron a los siervos por última vez a ellos, y ellos rechazaron y seguían rechazando la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Y el futuro fue cuando el Señor mandó a sus escogidos para que fueran y predicaran a todos los gentiles, a todos aquellos que no habían sido invitados a las bodas, para que vinieran a las bodas, porque las bodas estaban preparadas. Ir a una boda, hermanos, era escoger lo mejor. Y lo glorioso, hermanos, que el Señor no hizo una elección en cuanto a que por lo que tú y yo hacíamos. Mira lo que dice la Biblia ahí en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9.
Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Ese llamamiento, esa invitación que el Señor nos dio es un llamamiento santo, pero dice que no lo hizo conforme a ¿qué? O sea, no lo hizo en base a cómo te portabas tú o cómo me portaba yo, o que si era bueno o era malo. No lo hizo en base a eso. No lo hizo en base a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Quiero que note bien que el propósito de Dios, el llamamiento que es santo, hermanos, no lo hizo en base a los blancos, a los morenos, a los amarillos, ni tampoco al que era bueno, al que era malo. ¿Sí me explico? No lo hizo en base a eso. Dice, no lo hizo en base a las obras de ninguno de nosotros, sino que lo hizo en base al propósito que Dios tenía. Y ese propósito está establecido desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. ¿Sí está poniendo atención? Es un propósito de Dios antes de que tú y yo naciésemos, antes de que el mundo fuera creado. Y Dios hizo ese propósito y hizo el llamado desde ese entonces. La Biblia dice ahí, ¿verdad?, que no nos llamó conforme a nuestras obras. Hay una parábola muy parecida a esta que se conoce como la parábola de la gran cena. Y ahí explica un poquito más, hermano. Dice en Lucas capítulo 14, versículo 21. Después de que se les hace la invitación también a la gran cena, ellos tampoco quisieron venir, a los que habían sido invitados. Y después el Señor vuelve a decir igual a sus siervos. Dice en el versículo 21, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. ¿Qué cosas? Que los que habían sido invitados no quisieron venir. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a sus siervos, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá, ¿a quiénes? A los pobres. A los pobres, a los mancos, a los cojos y ciegos. O sea, si agarra lo que quieras, todo lo que te encuentres en el camino. Y la Biblia dice que nosotros fuimos de lo menospreciado, fuimos llamados, hermanos, de lo que nadie quería, de lo más vil. De ahí fuimos sacados, de ahí fuimos llamados, bendito es el nombre del Señor. Versículo 22 dice, y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay, ¿qué cosa? Lugar. Hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, ¿y qué dice, hermanos? Y fórzalos a entrar para que se llene mi casa. Qué bonito, ¿ah? Imagínense a un rey rogando, hermanos, para que vengan. Y no solamente dice, escoge a gente que se va a sentir dichosa cuando se les haga la invitación. O sea, no era gente rica, no era gente especial. Era como si agarráramos a la gente que vemos en la calle, vénganse, hay un banquete en grande, oiga, ellos tienen hambre. Los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Gente que se iba a sentir alegre y dichosa de que fueran llamados. Y dice, y si no quieren entrar, fórcenlos a entrar. Y no está hablando de que los agarremos de los pelos y los metamos a la fiesta, hermanos. Sino esta palabra, forzarlos, es constreñir a una persona. Es como cuando Jesús iba caminando después de haber resucitado a Emaús. ¿Se acuerdan? Dice que él, después de que resucitó, sus discípulos iban todos tristes porque su maestro había sido crucificado. Y ellos tenían esperanza en él, iban tristes, y Jesús se les aparece en el camino y va platicando con ellos, y ellos no le reconocieron. Y dice que llegaron al lugar donde ellos iban, y el Señor hizo como que se iba de paso, y dice que ellos lo forzaron a quedarse. Lo constriñeron. Es decir, hay veces que a la gente le dice, ¿quieres venir? No, no quiero. Y uno le dice, no seas así. Y empiezas a que a esta persona se sienta inclusive mal si rechaza la invitación. Que si llega a ponerse, ¿cómo diríamos? Necio, de que no quiere no quiere aceptar la invitación. Cuando se va a ir con dolor, porque ¿por qué no lo hice? Va a ir lamentando, ¿sí me explico? De esa manera, está hablando forzarlos de esa forma, hacer que ellos quieran quedarse, y si no se quedan, les va a estar remordiendo todo el tiempo su conciencia. ¿Sí me explico, hermanos? De esa manera el Señor
les quería que la gente escuchara su voz, que la gente atendiera a su invitación. La Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 4, dice, el cual quiere que todos los hombres, ¿qué dice, hermanos? Sean salvos y vengan ¿a qué? Al conocimiento de la verdad. Al conocimiento de la verdad. Dios, hermanos, desea, anhela que todos, óigalo bien, todos vengamos al conocimiento de la verdad y que todos los hombres sean salvos. En esa parábola, hermanos, dice que se llenaron las bodas, ¿verdad? Pero al final dice que se encontraron con un hombre que cuando el rey viene y envía a los invitados, ya había días de fiesta. Déjame decirte que nosotros desde el momento que atendemos al llamado de Dios, óigalo bien lo que dije, que atendemos al llamado de Dios, entramos en una fiesta. Y va a llegar un día, hermanos, en que esa fiesta, el rey se va a hacer presente. Desde que tú aceptaste el llamado de Dios, entregaste tu vida a Él, entramos en una fiesta espiritual, hermanos. Entramos al reino de los cielos. Estamos en una fiesta donde hay celebraciones espirituales y muchas cosas que el Señor nos da y nos ofrece. ¿Sí? Pero va a llegar un día donde el rey va a aparecer y va a ver a los que realmente traen el vestido de bodas o quienes no tienen ese vestido de boda. Dice que se encontró un hombre y le dijo, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de bodas? Dice que el hombre quedó enmudecido, no supo qué responderle al Señor. Y dice el Señor que entonces dijo, atarle de pies a los que servían, atarle de pies y de manos y echarlo fuera a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. También creo que vea, hermano, que en esta parábola hay dos sitios finales. Uno, las bodas del Cordero, una fiesta eterna con Dios, y otro, un lugar de tormento eterno. ¿Sí lo está viendo? Y después termina la parábola y dice, porque son muchos los llamados y pocos los escogidos. Dice que son muchos los llamados. ¿A cuántos de nosotros no se nos ha llamado, hermanos, a venir a los pies de Cristo? A la mayoría de nosotros nos han dicho, como dice el Salmo 34:8, gustad y ved que es bueno el Señor. Vengan. Tienes problemas de la situación, del punto donde te hayas encontrado, del punto de partida donde te hayan llamado. No importa el punto, si andabas en las drogas, si eras un ladrón, si eras un borracho, si eras un mujeriego, si fueras lo que fueras, del punto de partida donde fuiste invitado a las bodas, ¿verdad? Del punto donde has comenzado, se te ha hecho un ven a Cristo. Ven y ve que Él es bueno. Y luego dice, dichoso el hombre que en Él confía. Hay una felicidad eterna, hermanos, una felicidad permanente. Aquel que confía y hace caso al llamado de parte de Dios. Ahora, ¿cómo es que esta gente recibió el llamado? ¿Cómo fue que fueron invitados? Porque vemos que los dos grupos fueron llamados, fueron invitados. La diferencia de uno y otro fue que unos rechazaron la invitación, no hicieron caso, y otros sí aceptaron la invitación e hicieron caso, obedecieron. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es esa invitación, hermanos, que unos rechazan y otros aceptan? Pues es la predicación de la palabra. ¿Y cómo vamos a darnos cuenta del grupo que rechaza y del grupo que acepta? Pues tenemos que ir a predicarles, hermano. Miren lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 14. Alabado es el Rey, amén. Gloria a Dios. Versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán? O sea, ¿cómo queremos que la gente invoque al Señor Jesús, que sea salva? Porque la Biblia dice que todo aquel que invoque su nombre será, ¿qué cosa? Salvo. ¿Cómo queremos que esta gente invoque el nombre del Señor? Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? Para poder invocar primero tienen que creer. Y luego hace la segunda pregunta, ¿y cómo creerán en aquel del que no han, qué cosa? Oído. Para poder creer primero tienen que oír. ¿Y cómo oirán sin haber quien les qué?
les predique. Para que puedan escuchar, tiene que haber alguien que les predique la palabra de Dios. Y si no hay nadie que les predique, pues no van a oír. Y si no oyen, no van a creer. Y si no creen, no van a poder invocar el nombre de Dios. De manera que se van a condenar. Y luego dice el 15: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Un enviado, lo que está diciendo aquí, una persona que predica es porque es enviado de Dios. Una persona que obedece a Dios. ¿Cuántos de aquí estamos predicando la palabra? Porque si no lo estás haciendo, entonces tú no obedeces a Dios. No eres un enviado de Dios, porque solamente el que predica es enviado de Dios. Aquí dice, ¿va? ¿O no es así? Mira lo que dice: ¿y cómo predicarán si no fueren, qué? Enviados. Todos sabemos, hermano, que hay predicadores que hacen por dinero. Ay, que tú dices, ¿cómo eso? Bueno, de la manera que sea, ellos siguen predicando la palabra de Dios. Dijo el apóstol Pablo: uno lo hacen por ganancias deshonestas y otros lo hacen por envidias, pero de todas formas el evangelio sigue siendo predicado. ¿Sí? Ahora dice: ¿y cómo, si no fueron enviados? ¿Y cómo está, como está escrito, perdón, dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas? Esa invitación. Y luego dice el 16: mas no todos obedecieron, ¿qué cosa? El evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestra anuncio? Note bien, hermanos, siempre en todo esto que hemos visto, siempre hay un grupo que rechaza y un grupo que recibe. ¿Sí lo están viendo? Que aunque tú y yo vayamos y prediquemos, va a haber gente que escuche y va a rechazar la invitación, y otra gente que escuche y va a obedecer la invitación. Siempre lo va a haber. Aquí dice: mas no todos obedecieron. Pero eso, hermanos, tenemos que nosotros que predicar la palabra separada de que atiendan o no atiendan la invitación, ¿cierto? Ahora, la pregunta es, quiero que veas que siempre hay un grupo que atiende y un grupo que no atiende. Porque la Biblia dice, al final de la parábola, que muchos son, ¿qué? Los llamados y pocos los escogidos. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes somos nosotros? ¿Somos de los llamados o somos de los escogidos? ¿Somos de los muchos o somos de los pocos? Alabado es el nombre del Señor. Porque aquí dice la Biblia que muchos son llamados y pocos los escogidos. Hay grupos religiosos, hermanos, y muchos creyentes que creen que los escogidos son los que el Señor escoge solamente. Que la elección depende solamente de Dios, y la pintan de una manera errónea. ¿Por qué? Si me puede dar la imagen. Ellos piensan, hermanos, que de toda esa gran multitud, solo ese de rojo fue el que el Señor escogió. ¿Y cómo lo escogió? Mire, quiero que vea cómo lo escogió. Dame la siguiente imagen, por favor. O sea, que metió la mano, estaba el puño de gente ahí, y el Señor metió la mano y dijo: este es el que va a ser salvo. De manera que este grupo de personas, hermanos, creen que en cuanto a la elección, como la elección es de parte de Dios, ya no nos toca a nosotros hacer nada. Dios escoge y nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. De manera que si es así como ellos creen, entonces, aunque nosotros fuimos llamados, dentro de nosotros va a haber unos que son escogidos y unos que nomás fueron llamados. ¿Y quién va a saber quién es quién? Alabado es el Rey, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Esos son los que creen, hermanos, en una predestinación donde el Señor ya determinó quién se salva y quién se pierde, y no importa lo que tú y yo hagamos, de todos modos, si Dios nos escogió para perdición, perdidos, y si el Señor nos escogió para salvación, ya nos salvamos. Un hermano ilustró de esta manera, dijo: hermano, miren, es como que estuviera lloviendo muy fuerte y de repente alguien con su mano agarra unas cuantas gotas, así al azar,
Y eso es yo lo que creo, dijo el hermano, y hermanos que están dentro de nosotros, yo creo que eso es como Dios escoge. Y dije, estás equivocado. Están grandemente equivocados. De manera que muchos hasta ni se esfuerzan, porque si vamos a ser salvos, pues ya no depende de nosotros, hermano. Ya es si Dios escogió que fuéramos salvos, vamos a ser salvos, y si no, no. Un hermano inclusive dijo, si los que ya Dios escogió para salvación rechazan a Dios o no quieren saber nada de Dios, ellos todos son salvos porque no pueden rechazar a Dios. Eso es algo que confunde, ¿o no es cierto? Es como, entonces, ¿para qué el Señor nos hace el llamado? ¿Sí? Así es. Porque vimos que el Señor hizo el llamado a todos por igual. Al pueblo de Israel y al pueblo gentil. ¿Para qué el Señor hace el llamado? Si de todas formas Él va a decir, tú te salvas de una manera al azar y tú te pierdes. Les voy a decir, les voy a tratar de explicar. Quise con un pizarrón, pero no se puede. Un poquito, hermanos. Vimos que nosotros fuimos escogidos desde antes de ¿qué? De la fundación del mundo. Es decir, todavía ni nacíamos, todavía no pecábamos y todavía no hacíamos absolutamente nada. Sin embargo, el Señor, antes de que el mundo fuera creado, antes de que todo fuera creado, el Señor determinó. Esto se llama predestinación. Determinó quiénes iban a ser salvos y quiénes iban a ser condenados. ¿Cómo lo determinó? Porque Él conoce todas las cosas. Antes de crear al hombre, el Señor sabía que el hombre iba a pecar. ¿Sí estamos? Es por eso que Él ya tenía un plan desde antes de que el hombre pecara para salvarlo. Y eso es lo que es la misericordia de Dios, porque Él no nos iba a pagar conforme a nuestras iniquidades. Pero esa misericordia y ese plan estaba desde antes de que tú y yo naciésemos. Desde antes de que tú y yo pecásemos. ¿Y cómo está ese plan? ¿Y por qué solamente depende de Dios? Porque Él fue el que determinó quiénes son los que se salvan y quiénes son los que se pierden. Desde antes. Entonces, ¿qué me toca a mí hacer? ¿Dios me escogió al azar? No. Dios, la predestinación que el Señor hizo, dice que la hizo en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan que leímos ese texto? Que Él la hizo conforme a su propósito. Y dice que era ese llamamiento fue en Cristo Jesús. Ahorita vamos a ver en Efesios también lo mismo. ¿Sí? Dios hizo el llamado a todos, pero ahora depende de ti y de mí si entramos en el grupo de los que se pierden o en el grupo de los que se salvan. Y de esta manera la Biblia no tiene contradicción y nuestro Dios es justo. Porque Él hace el llamamiento a todos. Y depende de ti y de mí si rechazamos. Si rechazamos, entramos en el grupo de los que fueron llamados, pero que no obedecieron, no creyeron a la palabra de Dios. Y ese grupo está predestinado a la condenación. Si nosotros fuimos llamados por la aplicación de la palabra y entendimos y creímos a la voz de Dios, entramos en el grupo que ya el Señor había predestinado, que el Señor había escogido desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús, porque nosotros somos salvos ¿en quién? En Cristo Jesús. Ese era el plan de Jesús, de Dios, que en Cristo Jesús todos éramos condenados, pero todo aquel que viniera y aceptara la invitación de Cristo iba a ser salvo. Todo aquel que viniera y estuviera en Cristo Jesús iba a ser salvo. Pero el que iba a ser salvo, hermanos, iba a tener que atender al llamado. No solamente iba a ser llamado, sino que ahora iba a tener que ser del grupo de los escogidos. Hay una confusión, hermanos, cuando creemos que nomás somos llamados así al azar. No. Entonces nada tiene que ver con nuestras decisiones. ¿Sí me explico? Sin embargo, de esta manera Dios ya estableció quienes se salvan son los que entran en Cristo Jesús, los que estén en Cristo Jesús. Por eso dice, ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús, los que no andan como conforme a la carne, más conforme al Espíritu. ¿Sí? Todos los que están en Cristo Jesús son una nueva criatura. ¿Sí? Sí estamos, hermanos, ¿verdad? ¿Sí me estoy explicando? Sí, ¿O no pensamos? Para mí sí. Sí, es bien importante que entendamos esto. Entonces, tiene que ver nuestra reacción al llamado, hermanos.
No podemos dejar así, nos están predicando y nos dicen, e ignorar la predicación, e ignorar la invitación, sin pensar que no nos va a pasar nada porque lo estamos ignorando. No, vea el resultado. Fue crítico el resultado de estar negando o no escuchar la predicación, de no poner atención a la palabra de Dios. Fue el lloro y el crujir de dientes. ¿Sí estamos acá? Es importante, hermanos, que entendamos esto, porque la Biblia dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Alabado es el Rey. Gloria a Dios. ¿Quiénes son los pocos? Pues los pocos son los que atienden el llamado y obedecen. ¿Quiénes son los muchos? Aquellos que escuchan la palabra. Y dice la Biblia en la parábola que ¿qué hicieron ellos, hermanos? Dice que cuando fueron enviados los siervos, versículo 3, envió a sus siervos, en la parábola, en el capítulo 22, versículo 3 dice, y enviando a sus siervos llamó a los convidados a las bodas, mas ellos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decir a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Pero ¿qué pasó con ellos? ¿Qué dijeron, hermanos? Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno ¿a dónde? A su labranza, y el otro a sus negocios. Fíjense bien, hermano, que los muchos son aquellos que se les habla la palabra de Dios, que constantemente sus siervos le están diciendo, ven, acerquémonos al Señor, busquemos su rostro, y ellos prefieren su trabajo, sus negocios, sus opiniones, sus planes antes que lo de Dios. Así es. ¿Sí lo está viendo? Los muchos son los que siempre, hermanos, tú tienes que estarles insistiendo y les insistes porque quieres que vengan al conocimiento de la verdad y porque quieres que se acerquen al Señor y porque quieres que sean salvos. Pero en lugar de atender a la voz de Dios, en lugar de atender a la invitación de Dios, es constantemente buscamos todo lo que no es de Dios. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador, hermanos? ¿Cuántos tipos de tierra había? Había 4 tipos de tierra, ¿va? La semilla es la misma, es la palabra. Y la tierra tipifica a las personas. Hay una tierra que es tan dura, hermanos, que la palabra de Dios viene y no entra. Es la del junto al camino. Que tan pronto escucha la palabra de Dios ahorita, al salir llega el diablo y se la lleva. ¿Sí? La segunda fue la de los pedregales, que reciben la palabra de Dios con gozo, pero como no se preocupan por escudriñar, no se preocupan por buscar el rostro de Dios, su enseñanza, lo que ellos recibieron está muy débil. Llegan los problemas y se fue. ¿Sí estamos acá, hermanos? Los terceros son los de las espinas. La Biblia dice que los que cayeron en espinas, ellos son los que reciben la palabra, y dice ahí en Lucas capítulo 8, versículo 14. Dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son, ¿qué cosa, hermanos? Ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Fíjense bien que 3 fueron llamados, pero no fueron de los escogidos. ¿Cuántos fueron de los escogidos? 1, pocos. Son aquellos que escuchan la palabra y la atesoran, la entienden y la ponen por obra. Y estos llevan, ¿qué cosa? Mucho fruto. Dentro de ellos, hermanos, está aquellos que dicen que se afanaron en las riquezas. Lo mismo que estos hombres, ¿verdad? Que dicen que se fueron uno a su negocio y otro a su labranza. ¿Se acuerda? Todo lo que tiene que ver con él. Son egoístas. Y uno que es egoísta, hermanos, no puede estar dentro de los pocos que son los escogidos. La Biblia dice que aquí gana el hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma. ¿Qué recompensa va a dar el hombre por su alma? En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó. ¿Por qué, hermanos?
por soldado. Cuando tú eres de los pocos, cuando tú aceptas el llamado de Dios, pones a Dios en primer lugar, hermano. Fíjese bien que cuando tú pones a otra cosa en lugar de Cristo, tú ya no puedes ser de los pocos, eres de los muchos. Fuiste llamado, pero no atendiste a la voz de Dios, de manera que no puedes entrar en el grupo de los pocos, de los escogidos. Porque los escogidos, a Dios no le importan las multitudes, hermano. Hoy los predicadores quieren tener mucha gente y se sienten aliviados y creen que esos son sus logros, el que tengan mucha gente. Se sienten, mira cuánta gente tenemos. Dios no era así. A él no le importaban las multitudes, él no quería multitudes, él quería gente comprometida con él. Y los que son comprometidos con Dios son pocos, hermano. La gran mayoría no se comprometen, les gusta escuchar la palabra, les gusta venir a los cultos, pero no se comprometen con Dios. Y esos nomás entran en el grupo de los muchos. Los pocos son aquellos que se comprometen. Mira lo que dice Lucas capítulo 14, versículo 25. Dice, grandes multitudes iban con él. Óigalo bien, hermano. Y volviéndose Jesús les dijo esto. No le importaba a Jesús. Si nosotros vemos grandes multitudes detrás de nosotros, a lo mejor nos sentimos bien halagados, hermano. Así que, ay, mira cuánta gente viene. Y que los demás vean, mira cómo trabajan los hermanos. Pero Jesús no fue así. Viendo a la gran multitud, dice grandes multitudes. Ustedes han escuchado que cuando el Señor dio a alimentar a multitudes eran de 5,000, sin contar las mujeres y los niños. O sea, imagínense cuánta gente venía detrás de Jesús. Y Jesús se detuvo, hermanos. En vez de sentirse contento que venía tanta gente detrás de él, él se detuvo. Y luego lo que les dice, versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos, hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No es de los escogidos. Porque ponen todo en primer lugar antes que a mí. Ponen su vida antes que a mí. Sus deseos, sus opiniones, sus ideas, sus emociones, todo lo ponen antes que a mí. Versículo 27 dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No es la multitud, hermano, son los pocos. Los pocos que están comprometidos con Dios, que ponen a Dios en primer lugar sobre todas las cosas, aún sobre su propia vida. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, nos llenamos de problemas y de emociones, sentimientos, hermanos, y le hacemos más caso a los sentimientos que a lo que Dios dice? Somos de los llamados, pero no somos de los escogidos. Cuando tú y yo no hacemos caso, hermanos, no aprendemos, porque esto se aprende, hermano. Si no es que el Señor, la mayoría de la gente quiere que Dios haga todo, que Él sea el que escoja, y que ya escogió y Él tiene que hacernos como Él quiere. No es así, hermano. Déjame decirte que en las bodas, hermanos, dice la Biblia que se encontraron uno que no tenía vestido de bodas. Los escogidos tienen un vestido de bodas, es decir, fueron llamados y no solamente recibieron el llamado, sino que creyeron al llamado y aceptaron a Jesús. Porque ese vestido solamente se recibe cuando tú aceptas a Jesús y te bautizas en su nombre. En Gálatas capítulo 3 versículo 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados, óigalo bien, hermanos, en Cristo, de Cristo estáis, ¿qué cosa? Vestidos. Este es el inicio, hermano. Cuando tú te conviertes, cuando tú aceptas el llamado, tú te bautizas en el nombre de Jesús, recibes un vestido, eres vestido, revestido de Cristo. Ese vestido es el vestido de bodas. ¿Se acuerdan que ese hombre estaba ahí entre la multitud, entre todos los que estaban en la fiesta, pero él no traía vestido de bodas? Y es que muchos de los que estamos aquí somos de los llamados, pero muchos no son de los escogidos. Porque no nomás es venir y bautizarse. Porque después el apóstol Pablo nos dice cómo tenemos que seguir revistiéndonos. Porque los escogidos no solamente recibieron el vestido en su inicio, sino tienen que continuar revistiéndose en Cristo Jesús.
Mira lo que dice Colosenses capítulo 3 y versículo 10. Alabado es el nombre del Señor Jesús. Dice, y revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va, ¿qué cosa, hermanos? Renovando. Nosotros tenemos que renovarnos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo que nos creó, hasta el conocimiento pleno. Es decir, recibimos un vestido, pero ahora tenemos que constantemente estarnos revistiendo, renovándonos, quitándonos las viejas costumbres y poniéndonos y revistiéndonos de Cristo Jesús. Versículo 11 dice, donde no hay griego ni judío, es decir, Dios no hace excepción de personas. A todos les toca vestirse, a todos les toca bautizarse y seguir revistiéndose, circuncisión o incircuncisión, bárbaro o encita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Versículo 12, vestíos pues, ¿cómo? Como el grupo de los escogidos, de los poquitos, vestidos como escogidos de Dios. ¿Y cómo son vestidos los escogidos de Dios? Estos son, ¿qué? Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros, si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Sí lo está viendo, hermanos? Ahora, si venimos aquí y no nos seguimos revistiendo, hermanos, no nos seguimos renovando conforme a la imagen del que nos creó, no nos seguimos quitando esas vestiduras viejas, hermanos, del enojo, del sentimentalismo, de tantas cuestiones que traemos, si no las quitamos, hermano, no somos de los escogidos. Porque aquí dice que vistámonos como los escogidos de Dios. Los escogidos de Dios usan un vestido. Es por eso, hermanos, que en la boda, los que estaban alrededor no se dieron cuenta de que uno no estaba vestido. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Cómo es que todos los demás no se dan cuenta? Solamente el rey. ¿No andaba entre todos? Y así muchos andan aquí entre todos, pero no tienen vestido. Tal vez se bautizaron, nacieron en el evangelio, son de los llamados, pero no son de los escogidos. Muchos van a estar dentro de nosotros creyendo que son de los escogidos porque solamente se bautizaron, pero no siguieron renovándose. Solo llegaron hasta el bautismo. ¿Cuántos llegaron hasta el bautismo y ya no hacen nada, hermanos? Se les ha tocado ver eso. Hay mucha gente que inclusive en lugar de mejorar cada día, en vez de seguir el camino de los justos, que es como la luz de la aurora que va en aumento hasta llegar a la perfección, nos estancamos. Y muchos no más nos estancamos, sino que retrocedemos como los cangrejos. Déjame decirte que no entras en el grupo de los escogidos. Si tú eres de aquellos que no has tratado de cambiar, de seguir renovándote día con día, no eres de los escogidos, no eres de los pocos, eres de los muchos. Y para los muchos, hermanos, les espera una sentencia de condenación eterna. Alabado es el Rey. La Biblia dice en Efesios capítulo 1, versículo 4, según nos escogió. ¿Cuándo, hermanos? En Él. Fíjense bien que fuimos escogidos ¿en quién? En Cristo. ¿Se acuerdan que les dije quién es, dónde nos escogieron? En Cristo. En Él. ¿Antes de qué? De la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Es decir, todo aquel que quiera estar en Cristo Jesús necesita ser santo. Para que fuésemos santos. ¿Y qué más dice? Santos. Y sin mancha y sin agua delante de Dios. Si nosotros, hermanos, es por eso que es un esfuerzo de parte de nosotros. No depende de nosotros la salvación. La salvación dependió ¿de quién? De Dios. Él fue el que estableció esto. No fuimos nosotros los que establecimos la salvación. Pero depende de nosotros si entramos o no entramos. Así es. Es por eso que se conjugan las dos cosas. La predestinación
y el libre albedrío que tenemos cada uno de nosotros. Nosotros decidimos. Y depende también de nuestro esfuerzo si queremos ser de los muchos o si queremos ser de los pocos. Si estamos acá, hermano. La Biblia dice, mira, fíjate lo que dice en Mateo 7, hermanos. Vamos a estar viendo algunos textos. Mateo 7, 13. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva, ¿qué, hermanos? ¿Y qué dice? Y muchos son los que entran por esa puerta. Que fueron llamados, hermanos, pero que no quisieron entrar por la puerta estrecha, sino que escogieron mejor el camino ancho y la puerta ancha. Dice que son muchos. Versículo 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva, ¿a qué? ¿Dónde, hermanos? A la vida. ¿Y qué dice? Y pocos son los que lo hallan. Es decir, que los que son escogidos, hermanos, son personas que se esfuerzan por buscar, por escudriñar, para ver si lo que se nos habla es lo correcto. Muchos de nosotros nomás nos gusta venir a la iglesia, hermanos, y parece que somos de los muchos, nomás nos gusta estar escuchando. Pero nos asesoramos, hermanos, nos certificamos que lo que se nos está enseñando es lo correcto. La Biblia dice que el apóstol Pablo elogió a los hermanos de Berea porque ellos recibían la palabra de Dios, pero dice que ellos escudriñaban la palabra cada día para ver si eso era así. No importa que fuera el apóstol Pablo, ellos se preocupaban por escudriñar. Dice aquí, no dice que algunos son los que entran por la puerta estrecha, dice que muy pocos son los que la hallan. Es difícil encontrarla porque hay tantas religiones, hermano. Tantas formas de conducirnos que son muy parecidas a la puerta estrecha que el Señor Jesús dijo. Que tú ves y, parece bueno. Sí, pero ¿es lo correcto? Porque dice que son muy pocos los que lo hallan. Es decir, el grupo de los escogidos son aquellos que se preocupan, hermano, por escudriñar la palabra de Dios, por cerciorarse si lo que se nos está hablando es lo correcto. ¿Qué tal si hemos sido movidos por emociones? Si queremos cubrir un pecado que traemos oculto y empezamos a enseñarles una cosa para justificar nuestras faltas, porque eso lo hacen la mayoría. Es por eso que hay tantas religiones y tantas iglesias, porque cometen un pecado y se salen de allí para justificar ese pecado y ponen su propia iglesia. Y ahora hay tantas puertas que parecen a la puerta angosta y que se nos hace difícil encontrar cuál es la verdadera, hermanos. Y que si tú y yo no buscamos, no la vamos a encontrar. ¿Sí lo están viendo? No lo vamos a encontrar. Porque dice que muy pocos, ¿qué dice, hermanos? Son los que lo hallan. Ahora, ¿quiénes son los pocos también? Los pocos son aquellos que no tienen temor, hermano. Ahora la gente se llena de tanto miedo. Y uno tiene que seguirle su rollo porque todos están miedosos. No se me queda viendo feo, hermano. ¿Sí? Cuando enfermedades siempre ha habido, que muerte siempre ha habido, hermano. Es más, nosotros no nos podemos dar cuenta si ahorita estoy aquí predicando y de repente en un infarto y se fue el hermano. ¿Sí? Pero nos llenamos de tantos temores. Y la Biblia dice, mira Lucas capítulo 12 y versículo 32. Amén. Dice el versículo 32, dice, no temáis. ¿Y a quién le está diciendo eso? ¿A quién? A una manada que es pequeña. O sea, son pocos. Los que no tienen que temer son esos que la gente menosprecia, esos poquitos. ¿Y por qué no tenemos que temer? Dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha parecido daros, ¿qué cosa dice, hermanos? El reino. ¿Sabes por qué no tenemos que temer, hermanos? Porque primero tenemos un pastor.
Segundo, ese pastor es nuestro Padre. Tercero, ese pastor que es nuestro Padre también es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo eso dice en ese texto. Manada, ¿quiénes son los que ocupan pastor? Las manadas. ¿Verdad? Dice, no temáis manada pequeña, porque ¿a quién? A vuestro Padre. Tenemos una familia. Y luego dice, le ha placido daros, ¿qué cosa? El reino. Tenemos nuestro pastor que es el que cuida por nosotros, nuestro Padre que siempre va a estar preocupado por nosotros, y aparte de todo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que tiene el poder de hacer todas las cosas. ¿Sí me explico, hermano? Hay gente, hermano, que se llena de tanto miedo, y esos son los muchos, porque uno tiene que aprender a depender de que tenemos un pastor. Entendiendo esto, cuando tú dices que tienes un pastor, ¿qué te estás diciendo tú? Así como dijo David, yo soy una oveja, ¿verdad? Dice el Salmo 23. El Señor es mi pastor, ¿y qué dijo? Y nada me faltará. Con esta manera, David, siendo el rey de Israel, él se está diciendo, yo soy un inútil. Toda mi capacidad, toda mi fuerza es nada. Yo dependo ¿de quién? De Dios, que es mi pastor. ¿Quién de nosotros se puede con su propia fuerza y su propia habilidad librarse de la muerte? Si la Biblia dice en Eclesiastés que contra tal guerra no hay armas, que ningún hombre tiene el poder de detener el espíritu o la vida. Solo dependemos ¿de quién? De nuestro Dios, del pastor, de nuestro Padre que también tiene cuidado de nosotros. Y aparte que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que aprender, hermanos, a depender siempre de nuestro Dios, sin ser imprudentes, pero siempre depender de nuestro Dios, sin llenarnos de temor. Alabado es el Rey. Son pocos, hermanos, los escogidos, porque mira lo que dice Lucas capítulo 13, versículo 23. Dice, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar, ¿por qué, hermanos? Por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Quiénes son los muchos, hermanos? Los que procuran. Hermano, ¿cómo estás? Aquí, hermano, procurando, haciéndole ahí, pues para ver primeramente Dios. Dice que esos no van a entrar, hermano. Esos son de ¿quiénes? De los muchos. Muchos procurarán. ¿Cuántos tienen años, hermanos, si no cambian? Siguen con lo mismo y lo mismo porque no porfían. Esforzados. Los pocos son aquellos que son esforzados. La palabra en la antigua versión dice los que porfían a entrar por la puerta angosta. Es porfiar, hermanos, es darlo todo hasta que ya no te queden fuerzas. ¿Sí me explico? Es como aquella gente que trabaja tan duro, hermanos, que ya en el momento en que para es porque ya se cae dormido. Es aquel que se esforzó con todas sus fuerzas. Y los que nomás procuran, hermanos, es que un, dos, tres palabras y ahí está. No se puede, está duro el asunto. ¿Para qué, hermano? No se puede, ahí con paciencia. La Biblia dice que esos son de los muchos, hermanos, que nomás procuran, pero no se esfuerzan. ¿Sí? Y eso es triste, hermano. Y eso cada quien tiene que analizarse si somos de los pocos o somos de los muchos. Hay quienes, hermanos, que no quieren recibir la palabra de Dios. Y dice la Biblia ahí en Juan capítulo 6, versículo 60. Después de que Jesús les empezó a predicar y les dijo que el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte conmigo. Y él se estaba refiriendo a que recibieran su palabra y que su palabra la hicieran parte de su vida. En otras palabras, que no nomás fueran oidores olvidadizos, sino que fueran hacedores de su palabra. Dice que después de que Jesús está predicándoles eso, en el versículo 60 dice, y al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Versículo 66, desde entonces muchos
de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréos acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Los pocos son aquellos, hermanos, que oyen la palabra de Dios y aunque sea dura, hermanos, saben que esta palabra es de vida eterna. Y no se echan para atrás, sino que siguen adelante obedeciendo su palabra. Y no son de aquellos que escuchan la palabra de Dios y dicen: uy, qué duro. Hay quienes no dicen en palabras, hermano, pero lo dicen con hechos. Y retroceden y se retiran. Porque que cuando el Señor nos dice que perdonemos al que nos ofende. Ay, no, hermano, no predique de eso, hermano. No predique de la amargura, hermano. Uy. No queremos que se nos enseñe y se nos hace duro cuando todo eso es lo que tenemos que aprender. Si queremos ser de los pocos. ¿Sabes qué? Que los muchos vimos, hermanos, que ellos escuchan la palabra de Dios y dicen que dura es su palabra y retroceden. Y muchos retroceden, hermanos, que se van al mundo, ¿verdad? Que se van a las fiestas y se van a la perdición por completo. Pero hay quienes retroceden, hermanos, y no se van al mundo. Es lo peor todavía. Esos van y buscan una iglesia que se parezca a lo que ellos quieren, que escuchan la palabra, la sana doctrina como son, y buscan una iglesia de las que se parezcan a ellos, de las que satisfagan sus deseos. Mira lo que dice en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Y luego dice, está hablando del pasado, en el pueblo de Israel hubo falsos profetas, como habrá, ahora en el futuro, como habrá entre vosotros falsos, ¿qué? Maestros, que introducirán encubiertamente, ¿qué, hermanos? Herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que le rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo 2 dice: y muchos seguirán sus, ¿qué, hermanos? Sus disoluciones. ¿Qué es la palabra disolución? Cuando diluyen la sana doctrina, cuando ablandan las palabras de Dios para que la gente no se vaya. Ay, hermano, tú puedes seguir haciendo eso. Júntate con los inconversos. No les hables de Cristo. Tú participa en las fiestas y no les dicen lo que dice la palabra de Dios. Hay gente que, hermano, se convive con gente que ya fue cristiana en un tiempo y ahora están en pecado y siguen conviviendo con ellos cuando la Biblia dice que con los tales ni comáis. Pero hay iglesias que diluyen la sana doctrina y que dicen: no hay problema, hermano, acuérdate de la misericordia. La misericordia fue establecida antes de la fundación del mundo. ¿Por qué es misericordia? Porque el Señor decidió no pagarnos conforme a nuestros pecados, y eso fue desde antes. Pero ¿cuál es esa misericordia? Es que entremos en Cristo Jesús. Y nosotros: ay, hermano, hay que ser misericordiosos, es que Dios es amor. Mentirosos. La misericordia de Dios la queremos extender. Es que el Señor dice que aprendamos a hacer misericordia más que sacrificio. La misericordia de Dios está establecida. ¿Por qué tú no eres misericordioso con el que te la hace a ti? Con el que se la hace al Señor somos misericordiosos. No, es que Dios le da chance. No, tú no estás dándole chance a lo que Dios no le da chance. Y nos dejamos ir por las disoluciones. Dice el versículo 2: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales, ¿qué cosa, hermanos? El camino de la verdad será blasfemado. Qué peligroso, hermanos, de aquellos que retroceden a la palabra de Dios, que no se van al mundo, se fueran al mundo, hermano. Tal vez allá el Señor tuviera misericordia de ellos, de que los golpeara tan fuerte y ellos reaccionaran y volvieran a Cristo. Pero muchos, hermanos, se van a otras iglesias que sí los aceptan, que aceptan el divorcio y que se vuelvan a casar. ¿Cuándo se van a arrepentir si nadie les dice la verdad? Si han diluido el evangelio. ¿Sí me explico? Y por causa de ellos es blasfemado el evangelio. Porque ahí está la gente: mira los hermanitos, ya no nomás tienen otra esposa, sino que a veces otra y otra. Pues como ya se vale divorciarse y volverse a casar, hay que cambiarles hasta que salga una. Y no va a salir ninguna.
y ninguno. ¿Sí me explico, hermanos? Y muchos, dice la Biblia, que siguen eso. Solamente pocos aceptan la verdad. Versículo 3. Por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Toda esa gente que hace eso, hermanos, lo hace con el afán de ganar dinero de con ustedes, de que la gente no se les vaya, para que sigan diezmando y ofrendando. Pero para ellos, tanto para ellos como para los muchos que siguieron sus disoluciones, está la condenación. Sí estamos acá, hermanos. Así es. Hay muchos hermanos que profesan ser cristianos, pero son mentirosos. La Biblia dice ahí en Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que, hermanos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es el que dice que Dios es su Señor, que Dios es su Rey, que Él es su Padre. No es ese, sino el que hace la voluntad, sino aquel que escucha la invitación y la obedece. Y luego dice el 22, Muchos nomás profesan, dicen ser cristianos, pero no lo son. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Los pocos son los que hacen la voluntad de Dios. Los muchos son los que dicen que Jesús es su Señor. Y que tal vez andan entre nosotros, hermano, y no nos damos cuenta, porque así como el que estaba sin vestido de novia y andaban de novio ahí y andaban entre todos, y no se daban cuenta, solamente cuando el Señor venga, Él es el que saca todo lo encubierto de los corazones de cada uno. No solo las apariencias. Es por eso que es importante que nos preguntemos de cuáles somos. ¿De los muchos que solamente fueron llamados, o de los pocos que fuimos llamados y que obedecimos al llamado de Dios, que son los escogidos? Alabado es el Rey. Y Dios no hace excepción de personas, hermano. O sea, no crea usted que porque usted es muy bonito o porque tiene mucha carisma, ya el Señor lo va a salvar. No. Porque mucha gente dice, la persona anduvo pero mal, hermano. Y eso a los ojos de nosotros. Ni siquiera lo hizo escondido. Y luego dice la gente, ay, Dios tenga misericordia ya de él. Padre eterno. Dios no hace excepción de personas, hermano. La Biblia dice ahí en Hechos capítulo 10, versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace, ¿qué cosa, hermanos? Acepción de personas. Él no escoge nomás al azar, hermano. No hace acepción de personas. La invitación es para todos. Pero dice el versículo 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme. ¿Y qué más dice, hermanos? Y hace justicia. ¿Sí lo está viendo? Sus escogidos son aquellos que le temen y hacen justicia. Él no hace acepción de personas. Solamente aquellos que le temen y hacen justicia son los que ellos escogieron entrar a la salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Atendieron al llamado de Dios. Y nosotros, hermanos, debemos de estar preocupados por esto. Debemos de estar atentos a lo que dice la Escritura. La Biblia dice ahí en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer, ¿qué cosa dice, hermanos? Firme, que esté firme nuestro llamamiento. ¿Y qué más? Vuestra vocación y elección. La palabra vocación es llamamiento, invitación, lo mismo. Y dice, habla de las dos cosas, que fuimos llamados, pero también que estamos ¿en dónde? Entre los elegidos. Y nos toca a nosotros que eso esté firme. ¿Por qué? Porque después de haber sido llamados y haber sido escogidos, tenemos que permanecer fieles.
Si estamos acá, hermanos. Después de que fuiste llamado, tú escogiste, entras a la salvación. Ahora te tienes que mantener allí porque muchos se apartan. Fuimos llamados, entramos de los escogidos porque nosotros decidimos, obedecimos a la voz de Dios, pero ahora nos toca estar ahí firmes, permanecer fieles. Porque solamente ese grupo, hermanos, es el que va a poder venir con el Señor y va a estar con Él por todos los siglos de los siglos. La Biblia dice, hermanos, en Apocalipsis capítulo 17, cuando aquellos reyes quieran hacer guerra contra el Señor, porque va a venir el Señor y nosotros, hermanos, vamos a ser levantados, llevados a las nubes, a recibir a Cristo en las nubes. Y de ahí dice que vamos a descender, hermanos, juntamente con Él y sus ángeles, a establecer el reino milenial. Y quiero que veas lo que dice el capítulo 17, y versículo 14. Dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Está hablando de todas las naciones que van a querer pelear contra el Señor, cuando el Señor y nosotros vengamos, hermano. Dice, porque Él es el Señor de señores. ¿Y quién es? Y Él es el Rey de reyes. Y los que estaban con Él, ¿son qué? Llamados, elegidos y fieles. Ahora, ¿de cuáles somos nosotros, hermanos? ¿De los muchos, de los llamados? ¿O somos de los escogidos? De los llamados, escogidos y fieles. Déjame decirte algo, hermanos, que para aquellos que rechazan el llamado de Dios, en Lucas capítulo 14, versículo 24 dice, voy a invitar a los músicos que vayan pasando. Dice, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados y rechazaron la invitación del Señor, gustarán, ¿qué cosa dice, hermanos? Mi cena. Ninguno, hermanos. Dios no hace excepción de personas. El llamado es para cada uno de nosotros. Y ninguno, hermanos, que rechace la palabra de Dios va a gustar la cena, va a gustar de estar con el Señor eternamente y para siempre. Por último, algo que me llamaba mucho la atención, hermanos, ahí volviendo otra vez a Mateo capítulo 22 y versículo 5. Alabado es el Rey, amén. Gloria a Dios. Dice, pues fueron enviados para que los invitaran, dice el versículo 5, mas ellos, sin hacer ¿qué, hermanos? Se fueron. Así dice, hermanos. ¿A cuántos de nosotros, hermanos, se nos ha estado hablando la palabra de Dios todo el tiempo? Todo el tiempo se nos está diciendo las cosas y muchos de aquí salimos sin hacer caso. No esperes, hermano. El Señor envía a sus siervos a que te recuerden. El Señor envía a sus siervos a que te digan, a que te hagan la invitación constantemente, predicación tras predicación, consejo tras consejo. Pero esta gente dijo, ellos no hicieron caso. Y lo peor de todo, hermanos, versículo 6 dice, y otros tomaron a los siervos y los afrentaron y los mataron. Lo que es peor, hermano, que después nos enojamos con el siervo que viene a decirte tus responsabilidades. Lo que tienes que hacer, nos molestamos con él. En lugar de atender a la voz de Dios, en lugar de atender al llamado de Dios, nos molestamos. Y si en nosotros estuviera, los destruyéramos. Pero solamente están haciendo el llamado. El llamado que su Señor los envió a hacer. Que veamos, hermanos, en qué grupo estamos. En los llamados, que son muchos, o en los llamados y escogidos, que son pocos. La sentencia fue tremenda, hermanos. Dice
que aquel hombre que vieron, hermanos, no vestido de bodas, dice atarlo de pies y de manos y echarlo a las tinieblas de afuera, allá lejos, donde nadie puede estar con él, donde no puede haber ni siquiera un rayo de luz de la fiesta. Echarlo afuera, porque ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Quiero que note algo, hermanos. Dice que le ataron las manos. Las manos, ¿por qué las manos? Las manos nos sirven para defendernos. Delante de Dios nadie se va a poder defender. ¿Por qué los pies? Los pies nos sirven para escapar. Delante de Dios nadie va a poder escapar. Lo único que nos queda, hermanos, es hacer caso al llamado de Dios. Es escuchar la voz de Dios y obedecer su palabra. Es escuchar, hermanos, en lugar de salir aquí sin hacer caso. Es humillarnos a la voz de Dios y aceptar la invitación de parte de Dios para ponernos a cuentas con Él, para poder asistir a su boda. Es para esforzarnos, y el llamado es para todos. La invitación es para todos sin excepción. Depende de nosotros si hacemos caso, hermanos. Yo te invito, hermanos, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que el Señor nos ayude para que podamos ser de esos pocos, hermanos, de los escogidos. Porque eso depende de nosotros, hermanos. Ya Dios estableció, pero depende de nuestra reacción. Si gustas pasar, pasa, hermano. Y si quieres estar en tu lugar, estate en tu lugar. Pero vamos a clamarle a Dios, a pedirle al Señor que el Señor nos ayude. Bendito es su nombre.